El silencio de la noche ha comenzado lentamente a envolver tu habitación. Las luces del exterior ya son suaves murmullos que se filtran con delicadeza por las rendijas de las persianas. Puedes sentir la calma del aire, ligero y fresco, acariciando suavemente tu piel. Es en este preciso momento, cuando el mundo exterior se desvanece y los ruidos cotidianos quedan atrás, que estás preparado para adentrarte en un viaje diferente, un viaje hacia adentro. Mucho antes de que nuestras vidas estuvieran llenas de pantallas iluminadas y sonidos digitales, hubo voces serenas que susurraban secretos profundos sobre cómo dominar nuestro mundo interior. Una de esas voces, quizás la más clara y lúcida, pertenecía a un hombre llamado Epicteto. Él no vestía túnicas lujosas, ni caminaba rodeado de riquezas, su vida era sencilla y tranquila. Su mundo era un lugar donde las mañanas comenzaban con el tenue olor de la tierra húmeda y el suave susurro de hojas movidas lentamente por la brisa. Pero detrás de esa aparente sencillez, Epicteto guardaba un conocimiento profundo y poderoso, capaz de atravesar siglos sin desgastarse. Sus palabras eran suaves, pero firmes como el paso constante de un arroyo sobre las piedras, sutiles pero capaces de esculpir lentamente la piedra más dura. Esta noche, nos permitiremos redescubrir su sabiduría bajo una luz nueva, renovada, adaptada con delicadeza al ritmo de nuestras vidas modernas. Porque el control absoluto del que hablaba Epicteto no tenía nada que ver con dominar el mundo exterior, sino con entender con calma lo único que realmente poseemos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro ser más auténtico. Cada secreto que exploraremos juntos será una pequeña llave que abrirá suavemente las puertas hacia tu propio equilibrio interior. No necesitas forzar nada, solo permitir que estas palabras fluyan suavemente, como olas tranquilas que llegan lentamente a la orilla. Prepárate para comenzar un viaje sereno y profundo, en el que cada lección te llevará un poco más cerca de ti mismo, ofreciendo una nueva perspectiva, una mirada tranquila hacia el control genuino, aquel que reside únicamente en tu interior. Respira profundamente y permite que cada palabra encuentre su camino dentro de ti, como la luz tenue que atraviesa suavemente las persianas y que en silencio, poco a poco, lo llena todo. Lección 1. La técnica del espectador consciente. En el corazón del estoicismo, Epicteto enseñaba a mirar. No con los ojos que juzgan ni con la mente que reacciona, sino con una mirada más sutil, más profunda, que nace en el centro mismo de la conciencia. Esa mirada que no interviene, que no impone, que no interrumpe. La del que contempla el flujo de la vida sin identificarse del todo con él. Como si cada experiencia fuese una escena. Y uno mismo, el espectador silencioso sentado en la última fila del teatro. Epicteto decía que el primer error no está en lo que ocurre, sino en cómo uno lo recibe. No es el ruido exterior lo que altera, sino el eco interior que no sabe guardar silencio. Por eso, proponía ejercitar la separación. Una distancia sagrada entre lo que acontece y lo que somos. No es indiferencia. Es lucidez. No es frialdad. Es discernimiento. El sabio, para Epicteto, no se lanza al barro con cada provocación. No se confunde con sus impulsos. Observa el enojo cuando aparece. Lo deja hablar un momento, pero no le da la palabra final. Como quien ve venir una tormenta desde lejos. Y en lugar de correr, simplemente cierra las ventanas del alma. Y espera. Sin agitación. Sin prisa. Todo lo que sucede, decía Epicteto, sucede fuera del alma. El alma elige si acogerlo o no. Y esa elección no necesita palabras. Solo atención. El espectador consciente es quien aprende a no interrumpir el flujo, a no pelear con las olas, a no dramatizar lo inevitable. Ve el dolor, pero no se funde con él. Ve la injusticia, pero no se vuelve odio. Ve la pérdida, pero no se deshace en ella.
Esa capacidad de presenciar sin absorber es la que permite la verdadera libertad. Porque el mundo seguirá siendo mundo. Y los otros seguirán siendo otros. Pero tú, si sabes mirar sin ceder, sigues siendo tú. A menudo Epicteto usaba el término fantasía. Esa impresión inicial que llega a la mente sin ser invitada. Una cara. Una palabra áspera. Un gesto malinterpretado. Todo eso llega. Y lo primero que uno debe hacer, antes de reaccionar, es esperar. Respirar. Mirar esa impresión como si fuera ajena. Como si el alma dijera: no me precipitaré. Observaré primero. Y decidiré después. Allí está la clave. No impedir la emoción. No sofocarla. Sino suspender el juicio. Dar espacio a la elección. Como un pintor que no mancha el lienzo hasta que la imagen es clara. Como un escultor que no talla hasta estar seguro de la forma. Así el sabio no actúa hasta estar libre de confusión. Epicteto enseñaba que el verdadero poder reside en lo que está en nuestra mano. Y lo que está en nuestra mano no es lo que otros dicen, ni lo que otros hacen, ni siquiera lo que el cuerpo siente. Lo que está en nuestra mano es cómo decidimos recibirlo, cómo dejamos que penetre en nuestra conciencia. ¿O no? Si alguien te insulta, decía, no es el insulto el que te hiere. Es tu juicio sobre él. Es tu decisión de tomarlo como verdadero, o de devolverlo a quien lo lanzó, como un paquete no recibido. Y para que esa decisión exista, primero hay que ver. Ver sin ansiedad. Ver sin impaciencia. Como quien contempla la lluvia caer sobre los tejados. Sin mojarse. Sin salir corriendo. Solo observando el ritmo, la cadencia, el sonido suave que deja en las baldosas. Así también se puede observar el miedo. La frustración. El deseo desbordado. El orgullo que brota sin ser llamado. Todo puede ser visto desde ese lugar interior que no se mueve. Ese centro que no participa del caos. Que no necesita imponerse. Solo mirar. Y al mirar, se transforma. No el mundo, sino la relación que tenemos con él. Epicteto vivió como esclavo muchos años. Perdió su libertad externa, pero jamás entregó la interna. Porque desde su rincón humilde, desde su rincón callado, supo mantener viva la llama de la observación consciente. Nada lo doblegó, porque nada entraba en él sin su permiso. Esa es la técnica del espectador consciente. No es una técnica en el sentido moderno. No es un truco. Es una manera de habitarse. Una manera de estar en el mundo sin romperse en cada esquina. Como un lago profundo que recibe piedras, pero no pierde su espejo. Como un árbol que no se resiente por el viento, porque sabe que sus raíces están firmes. Quien observa sin aferrarse. Quien contempla sin juicio. Quien habita la pausa antes del impulso. Domina el único terreno que importa. El de su propio espíritu. Y en ese dominio silencioso, en ese refugio invisible que no se nota desde fuera, nace la serenidad. No como ausencia de problemas, sino como presencia total de uno mismo. Epicteto no gritaba sus enseñanzas. Las sembraba como quien riega una planta cada día, sin esperar que florezca en la mañana siguiente. Esta práctica también requiere tiempo. Requiere repetición. Requiere fracasar una y otra vez. Y aún así, volver a mirar. Volver a sentarse. Volver a respirar. Volver a ocupar el lugar del que mira. Sin huir.
sin pretender. Solo estar. Con los ojos abiertos hacia adentro. Con la mente quieta. Y el alma sin cadenas. Lección 2. La regla del agua en el vaso roto. En la enseñanza de Epicteto, todo lo que nos perturba nace de una confusión. Una confusión entre lo que depende de nosotros y lo que no. Lo que se rompe, lo que se pierde, lo que se va. Nunca nos ha pertenecido del todo. Y sin embargo, lo lloramos como si fuera parte de nuestro ser. Epicteto usaba imágenes simples. Un vaso que se rompe. Una copa que cae. Un hijo que enferma. Una moneda que se pierde. Cosas frágiles. Momentos prestados. Vidas que, desde su origen, están marcadas por el cambio. Cuando algo se rompe, decía, no te lamentes como si fuera una sorpresa. Recuerda que todo lo que usas, todo lo que tocas, todo lo que amas, está hecho de material transitorio. Como si el vaso, desde el día en que fue hecho, ya llevara escrita su grieta. Como si cada relación viniera con su despedida. Como si cada flor, al abrirse, recordara el momento en que se marchitará. No se trata de frialdad. Se trata de claridad. No se trata de esperar el desastre. Se trata de no vivir en ilusión. El agua en el vaso está ahí por un tiempo. Puede refrescar. Puede saciar. Puede ser compartida. Pero si el vaso se cae y el agua se derrama, no es sensato gritar a la tierra. No es sabio culpar al viento. Lo sensato es aceptar, inclinarse, recoger los pedazos si es necesario y seguir, porque lo que se ha ido, se ha ido. Y lo único que permanece es la forma en que decides continuar. Epicteto insistía en la importancia de la preparación interior, no como una armadura, sino como un manto suave que evita el desgarro. Cuando abrazas a un ser querido, hazlo recordando que es mortal. Cuando admiras una posesión, hazlo sabiendo que no es eterna. Cuando vives un momento feliz, hazlo sabiendo que es fugaz. No para amargarte, sino para valorarlo más. Porque cuando sabes que todo puede perderse, aprendes a sostenerlo con más delicadeza, con menos apego, con más presencia. Y si llega la pérdida, como siempre llega, no te lleva entero, no arrastra tu centro, no devora tu sentido. Hay una libertad secreta en quien acepta que lo exterior no está bajo su dominio. Una ligereza invisible, como quien camina por la arena sin dejar huella. El agua se ha derramado. El vaso está roto. Y aún así, puedes respirar. Aún así, puedes mirar al cielo. Puedes seguir actuando con virtud. Puedes volver a construir. O a soltar lo que no tiene arreglo. Epicteto hablaba también de la muerte con esta misma lógica. La muerte de otro. La propia. No como un final trágico, sino como parte del ritmo natural de la existencia. Lo que ha nacido, muere. Lo que empieza, termina. Y en medio, entre el principio y el fin, estamos nosotros, eligiendo cómo mirar lo que ocurre. Por eso, cuando pierdas algo, no digas, lo he perdido. Di, como él proponía, lo he devuelto. Porque nada era tuyo. Nada te pertenecía por derecho absoluto. Todo era préstamo. Todo era tránsito. El agua que bebiste. El amor que viviste. La compañía que tuviste. El objeto que disfrutaste. Todo estaba destinado a cambiar de forma. Y tú no estás aquí para retener. Estás aquí para experimentar.
para aceptar, para vivir sin esclavitud. Hay una serenidad profunda en quien entiende esto no como idea, sino como hábito. No se trata de repetir frases bonitas cuando las cosas van mal. Se trata de forjar, en el corazón, la certeza de que nada fuera de ti define lo que eres. El vaso roto es símbolo. El agua derramada es símbolo. El símbolo de una vida en la que todo lo externo se transforma. Y todo lo interno puede mantenerse firme si lo decides. Al comprender esta regla, algo en ti se asienta. Dejas de pelear con lo inevitable. Dejas de desear lo que no puede durar. Y comienzas a amar sin miedo. A vivir sin urgencia. A perder sin desgarrarte. El alma del estoico no es de piedra. Es de raíz. Está viva. Siente, pero no se arranca con el viento. Cuando el vaso se cae, cuando el agua se va, no hay lamento, solo comprensión. Una comprensión suave, profunda, silenciosa. Y en ese silencio resuena la voz de Epicteto. No como mandato, no como dogma, sino como vía, como compañía invisible, como eco de una sabiduría antigua, que aún susurra, con la calma de quien ya lo ha entendido todo. Lección 3. La alquimia del conflicto. A menudo se piensa que el conflicto es un enemigo, algo que debe evitarse, contenerse, expulsarse del camino. Pero para Epicteto, el conflicto era otra cosa. Un material bruto. Una oportunidad enmascarada. Una prueba que, bien usada, podía purificar el alma. No es el choque en sí lo que hiere. Es cómo lo recibes. Y lo que haces con él. Así como el fuego consume la leña y la transforma en energía, así también el sabio consume las fricciones de la vida y las convierte en claridad, en dominio, en virtud. Epicteto lo decía con firmeza. No huyas del enfrentamiento si te permite ejercitar tu carácter. No temas las personas difíciles, ni las palabras ásperas, ni las situaciones incómodas, porque en cada una de ellas hay un espejo, y en ese espejo, si sabes mirar, ves tus límites, ves tus debilidades, y también ves la posibilidad de superarlos. No se trata de buscar la provocación, se trata de no temerla, de no doblarte ante el juicio ajeno, ni ante el gesto malintencionado, ni ante la incomprensión. Porque lo que el otro dice, lo que el otro piensa, lo que el otro hace, no está en tus manos. Pero tu reacción, sí. Y ahí empieza la alquimia. En la elección silenciosa. En ese momento imperceptible en que decides no devolver el golpe, sino absorberlo y disolverlo dentro de ti. No por cobardía, sino por fuerza. Porque el alma que se domina a sí misma es más poderosa que aquella que domina ejércitos. Cada provocación es un crisol. Cada palabra que ofende es una chispa. Y tú decides si ardes sin control o si transformas ese fuego en luz interior. Epicteto vivió entre conflictos. Desde la esclavitud, desde la pobreza, desde la mirada de los poderosos que lo consideraban poco. Y sin embargo, en medio de todo eso, mantuvo su compostura. No porque ignorara la dureza del mundo, sino porque entendía que el mundo no podía arrebatarle su voluntad. Decía que si alguien te ofende, es porque tú decides interpretar esa acción como una ofensa. Si alguien te hiere con sus palabras, es tu mente la que le concede ese poder. Y si tú decides no reaccionar con ira,
Si tú decides mantener la serenidad, ese otro pierde su dominio sobre ti. Así se forja la libertad, no en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de enfrentarlo sin perder la compostura. El verdadero guerrero, en la visión de Epicteto, no es quien vence a otros, es quien se vence a sí mismo. Una y otra vez, en cada discusión evitada, en cada impulso contenido, en cada respuesta que no se da. La alquimia del conflicto no consiste en cambiar al otro. Consiste en dejar que el otro sea lo que es, y tú seguir siendo quien has elegido ser. Cada día ofrece oportunidades, una mirada altiva, un retraso inesperado, una crítica injusta, un desacuerdo con alguien cercano. Todo eso, si sabes cómo mirarlo, deja de ser obstáculo y se vuelve ejercicio, se vuelve entrenamiento. La vida no espera a que estés listo, pero tú puedes decidir estarlo. Puedes decidir que cada fricción, en lugar de desgastarte, te pule, como el artesano que frota la piedra hasta que brilla, como el alfarero que gira la arcilla hasta que toma forma. Así también el alma, entre tensiones, revela su forma verdadera. Nada de esto requiere palabras altisonantes, ni posturas forzadas. Solo requiere atención y práctica, porque quien practica en lo pequeño, resiste en lo grande, y quien resiste sin perderse, se vuelve incorruptible. Epicteto decía que no debías suplicar al mundo que fuera más suave contigo. Debías hacerte más fuerte tú, no a través de la dureza, sino de la claridad. El conflicto te pone delante lo que aún no dominas. Y eso no es un castigo, es una revelación. Cuando el alma se conoce a través de sus fracasos, ya no se asusta de fallar. Y cuando aprende a observar sus reacciones, ya no teme sentir. Ese es el secreto. No apagar el fuego, sino usarlo. No evitar las pruebas, sino transformarlas. El sabio no se deja arrastrar. Tampoco necesita imponerse. Sabe que todo lo que viene de fuera es material de trabajo, y que lo que importa no es el ruido, sino la forma en que resuena por dentro. Al final, el alma se vuelve como el hierro forjado, firme, flexible, dispuesta. Y cuando llega un nuevo conflicto, ya no se siente agredida, se siente llamada, se siente convocada a poner en práctica su maestría. Y así, paso a paso, con cada roce, con cada desafío, con cada reacción elegida, va apareciendo algo más grande que el orgullo, más firme que el miedo, más hondo que la ira. La paz. Una paz que no depende del silencio exterior, sino de la armonía interior. La paz de quien ha descubierto que el conflicto no era su enemigo, era su oportunidad. Lección 4. La ley del reflejo inverso. En la enseñanza de Epicteto, cada vez que alguien te lanza una crítica, te entrega, sin saberlo, un espejo. Un espejo que no muestra al otro, sino que muestra a ti. No lo que eres, sino cómo reaccionas. Y en esa reacción, en ese temblor invisible que nace dentro, se revela con claridad tu nivel de dominio, tu grado de libertad. Porque no es la crítica lo que te altera, es tu interpretación, es tu deseo oculto de aprobación, es tu resistencia a que el otro piense algo diferente. Epicteto era directo. Si alguien te llama ignorante, pregúntate si lo eres. Y si lo eres, no te ofendas.
Corrige. Y si no lo eres, no te preocupes. Porque la opinión ajena no te define. No es desprecio. Es perspectiva. El juicio de otro no cambia tu naturaleza. Solo revela la suya. Y, si lo permites, también revela la tuya. Por eso, ante cada palabra hiriente, cada gesto despectivo, cada mirada que parece juzgar, el estoico no se retuerce. Observa, y al observar aprende. Aprende en qué punto sigue dependiendo de los demás, en qué parte aún necesita aprobación, en qué lugar su alma se engancha. Esa es la ley del reflejo inverso. Lo que viene de fuera no habla del que lo lanza. Habla de cómo lo recibes. El insulto no dice nada si no encuentra eco en ti. La burla se desvanece si no despierta tu inseguridad. La indiferencia del otro no te afecta si no necesitas su atención para sentirte valioso. Epicteto insistía: no podemos controlar lo que otros dicen, pero sí podemos decidir qué lugar les damos en nuestro interior. Y ese lugar, si eres sabio, es pequeño. A veces ninguno. Porque el alma no necesita nutrirse de aplausos para estar en calma, ni defenderse de cada sombra para mantenerse entera. El sabio camina entre juicios como quien camina entre ruinas. Sabe que son restos de otras batallas, ecos de otras mentes, y no necesita recoger cada piedra que le lanzan. No necesita devolver cada golpe. El reflejo está ahí, y tú puedes usarlo, no para devolverlo, sino para afinarte, como el músico que escucha el desafine y corrige su nota. Si alguien te llama torpe, ¿lo eres? Si alguien dice que fallaste, ¿fallaste? Si alguien dice que eres menos de lo que crees, ¿hay algo que corregir? Si la respuesta es sí, la crítica es útil. Y si la respuesta es no, es irrelevante. Esa es la calma que da Epicteto. No porque el mundo sea amable, sino porque tú ya no necesitas que lo sea. Y cuando logras eso, ya no hay espejo que te perturbe. Solo ventanas. Ventanas hacia lo que aún puedes pulir, hacia lo que aún puedes soltar, hacia lo que aún puedes comprender. No es fácil, pero es simple. Cuando sientas rabia ante una crítica, detente. Cuando sientas vergüenza ante una mirada, observa. Cuando sientas la necesidad de explicar, defender, justificar, espera. Ahí está tu punto ciego. Ahí está tu reflejo. Y al verlo, puedes respirar. Puedes elegir. Puedes decir, sin rencor, sin resistencia, sin necesidad: esto no soy yo. O bien, esto sí soy yo y puedo cambiar. La madurez, decía Epicteto, no está en que te vean como fuerte. Está en que no necesites parecerlo. No está en que te respeten. Está en que tú no dependas de ese respeto para actuar con virtud. Hay una belleza silenciosa en el alma que no reacciona. En el alma que escucha sin alterarse. En el alma que recoge lo que le sirve y deja pasar lo que no toca. Ese tipo de serenidad no se aprende en un día. Se entrena. Cada vez que alguien te empuja y tú no empujas de vuelta. Cada vez que alguien te ridiculiza y tú no entras en el juego. Cada vez que alguien te ignora y tú sigues siendo tú. Eso es la libertad. No la de hacer lo que quieras, sino la de no ser movido por lo que no elijas. Y esa libertad, como el reflejo en el agua, se vuelve más clara cuando la superficie está quieta. No es que el mundo deje de hablar, es que tú dejas de necesitar responder. Y en ese silencio, en esa pausa elegida,
Se escucha la voz más sabia, la que no necesita imponerse, la que no se justifica, la que simplemente es. Lección 5. Domina el arte de abandonar deseos falsos. Hay cadenas que no suenan, cadenas que no aprietan la carne, pero atan el alma con más fuerza que cualquier hierro. Son los deseos, no los deseos naturales, sino los que se forman en el ruido de los demás, los que no nacen en ti, sino que te fueron susurrados. Epicteto hablaba de ellos con claridad. Decía que el mayor peligro para el alma no es la pobreza, ni el dolor, ni el exilio. Es desear lo que no depende de ti. Es anhelar lo que está fuera de tu poder. Y aún más, es desear cosas que nunca fueron tuyas. Fama, admiración, éxito en los términos de otros, estatus, aprobación. Todas esas cosas que brillan, pero no iluminan. Porque el deseo falso es como una lámpara de aceite sin mecha. Promete luz, pero no la da. Epicteto enseñaba que cada vez que persigues algo externo como si fuera esencial, te vuelves esclavo. Y lo peor no es perderlo. Lo peor es vivir temiendo perderlo, o depender de él para saber quién eres. Por eso el sabio se mira hacia adentro, no para encerrarse, sino para descubrir qué deseo es legítimo y cuál es solo eco. El deseo legítimo es el que nace de tu naturaleza, el que busca virtud, tranquilidad, coherencia. El falso es el que busca aplauso, comparación, reconocimiento, superioridad. Uno libera, el otro consume. Epicteto proponía preguntarse: ¿este deseo me hace mejor? ¿O me hace vulnerable? ¿Me conecta conmigo? ¿O me aleja de mí mismo? Y si la respuesta es lo segundo, soltarlo, sin rabia, sin drama, como quien deja caer una hoja seca. No hace falta discutir con él, solo verlo y dejarlo ir. El arte está en no despreciar lo que los demás valoran, sino en no necesitarlo, en poder disfrutarlo si llega, y poder seguir igual si se va. Ese desapego no es indiferencia, es equilibrio, es saber que lo que vale no brilla, lo que nutre no se exhibe. La paz, por ejemplo, la integridad, el silencio interior, la firmeza suave de quien sabe lo que quiere, porque ha dejado de querer lo que no importa. En cada jornada, decía Epicteto, la vida te ofrecerá deseos nuevos. Te sugerirá que necesitas más, que necesitas parecer algo, que necesitas tener para ser. Y tú puedes mirar esa propuesta y rechazarla con una sonrisa, no por arrogancia, sino por comprensión, porque ya sabes que no hay nada más caro que vivir deseando lo que no es tuyo. Epicteto lo decía con serenidad. Cuando ves a alguien admirado por muchos, pregúntate si también admiras su vida interior, si admiras su dependencia, su ansiedad, su miedo al juicio, y si no lo admiras todo, ¿por qué querrías su fama? Hay una profundidad en el alma que renuncia, no como derrota, sino como elección lúcida. Cada vez que sueltas un deseo falso, aparece más espacio, más quietud, más claridad. Ya no estás en manos del azar, ni del aplauso, ni del mercado. Estás contigo, y en ese estado, incluso las cosas pequeñas se disfrutan más.
porque no son parte de una necesidad. Son parte del presente. Y el presente, sin deseo que lo empuje, se vuelve suficiente. No hay deseo más digno, según Epicteto, que el de vivir conforme a la naturaleza. Y la naturaleza del ser humano no es poseer. Es razonar, elegir, actuar con virtud. Lo demás es accesorio. Y lo accesorio, si se convierte en necesidad, te quiebre. Por eso el sabio no espera nada. Y en ese no esperar, lo recibe todo con gratitud. Lo poco basta. Lo que llega se honra. Y lo que se va, se deja ir. Así vive quien ha abandonado los deseos falsos. No como un asceta aislado, sino como alguien que camina por la vida, con las manos libres, con el alma suelta, con los ojos limpios de ilusiones prestadas. El mundo sigue girando. Los otros siguen buscando. Pero tú puedes quedarte quieto, en paz, en ti. Lección 6. El método del arquero sabio. Epicteto comparaba la vida con un acto sencillo y silencioso, lanzar una flecha. No para acertar, necesariamente, sino para aprender a apuntar. El arquero sabio no se obsesiona con el blanco. No maldice al viento, ni se desespera si la flecha cae lejos. Sabe que eso no depende de él. Lo que sí está en su poder es la postura, la tensión justa del arco, la precisión del gesto, la atención al instante. Nada más. Porque el resultado, decía Epicteto, no es parte de tu dominio. Lo que haces, sí. Lo que el mundo hace con ello, no. Y cuando comprendes eso, algo cambia por dentro. Dejas de luchar contra lo que no puedes mover. Y empiezas a perfeccionar lo único que puedes mejorar: tu esfuerzo. No se trata de resignación. Se trata de inteligencia. De no desgastarte por el impacto, sino de concentrarte en la intención. La vida está llena de blancos que no puedes controlar. Personas que responden de formas inesperadas. Resultados que no llegan. Caminos que se desvían. Sueños que tropiezan con la realidad. Y ahí, justo ahí, se prueba el método del arquero sabio. Apuntas con cuidado, con responsabilidad, con total presencia. Y luego, sueltas. Y en ese soltar, hay libertad. Porque lo has dado todo. Porque no has escatimado atención ni integridad. Y si aún así la flecha no acierta, no te culpas. No te defines por el fallo. Solo recoges el arco y vuelves a preparar el siguiente disparo. Así vive quien sigue a Epicteto. Sin expectativa rígida. Sin apego al resultado. Con plena entrega a cada momento. Porque no hay garantía de éxito. Pero sí hay garantía de virtud. Y la virtud está siempre en el intento. Nunca en la victoria. Cuando pones el foco en lo que puedes hacer bien, tu paz se vuelve invulnerable. Nadie puede quitártela. Porque no está atada al éxito. Está atada a la conciencia de haber actuado bien. Epicteto enseñaba que el sabio actúa como quien escribe una carta. Con esmero. Sin saber si será leída. Sin saber si gustará. Pero con la certeza de que ha sido escrita desde el alma. Así también, cada acto tuyo puede ser una carta. Cada palabra, cada decisión, cada gesto. No para que sea admirado, sino para que sea coherente. Coherente contigo, con lo que crees, con lo que valoras,
con lo que eres cuando nadie te ve. Ese es el verdadero blanco. No el externo, sino el interno. El que no se ve, pero que, si aciertas, te sostiene incluso cuando todo lo demás falla. Por eso el arquero sabio no se desespera, porque ya acertó al lanzar bien. Y eso basta. No se trata de evitar el error. Se trata de no abandonar el esfuerzo. Se trata de elegir bien tu gesto. Aunque no controles la diana, en cada día hay 1000 flechas que lanzas. Una palabra, una decisión, un silencio, un límite puesto con suavidad, una renuncia. Y cada una de esas flechas define el tipo de arquero que eres. No por su destino, sino por su origen. Cuando comprendes esto, la ansiedad se disuelve. Dejas de apretar los puños por lo que no puedes fijar. Y respiras. El aire se vuelve más ligero. El corazón más amplio. El alma más precisa. Ya no te define el aplauso, ni la crítica, ni siquiera el resultado. Te define tu intención, tu gesto, tu forma de tensar el arco, tu serenidad al soltar. Y entonces, cada flecha que lanzas es una afirmación silenciosa de quién eres. No ante los otros, sino ante ti mismo. Eso es lo único que importa. Eso es lo único que perdura. Lección 7. El poder de habitar solo en el presente absoluto. Hay una ilusión que atraviesa casi toda la vida humana. La ilusión de que lo que importa está lejos, que lo que fue aún pesa, y que lo que será ya exige. Pero Epicteto no vivía ahí, ni en el ayer ni en el mañana. Vivía aquí, en este instante, sin más, en el lugar donde el pensamiento y el cuerpo coinciden, donde lo que puedes hacer y lo que sucede son lo mismo. El pasado, decía, no existe más que como memoria. Y la memoria, por viva que parezca, no es lo real. Es una imagen que proyectamos. Es humo. Es forma sin sustancia. Y el futuro no ha llegado. No está hecho de hechos, sino de ideas. Es una suposición que cambia a cada instante. Una niebla que, por mucho que mires, no se aclara. Entonces, ¿por qué vivir en ellos? ¿Por qué gastar el alma en lo que no está? El sabio, según Epicteto, pone su atención solo donde tiene poder. Y ese lugar es ahora. En este gesto. En esta palabra. En esta respiración. En esta elección. Nada más. Cuando uno arrastra el pasado, se vuelve pesado. Y cuando se adelanta al futuro, se vuelve frágil. Pero cuando se queda en el ahora, se vuelve preciso, ligero, real. Epicteto no negaba la historia, ni el porvenir, pero no les daba las llaves de su alma, porque sabía que no puede cambiar lo que fue, ni controlar lo que será, pero sí puede elegir cómo actúa ahora. Y eso es libertad. El que vive en el presente no es indiferente, es lúcido, porque comprende que todo lo que ocurre en este segundo. No hay otro. El insulto sucede aquí. La tentación aparece aquí. La decisión se toma aquí. La virtud se ejerce aquí. Y también la paz, la gratitud, la firmeza, la dignidad. Todo lo que cuenta sucede ahora. Por eso, para Epicteto,
el dominio del presente. No es una práctica mental. Es una práctica de vida. Es elegir no irse del instante. No huir de lo que toca. No esconderse en lo que fue. Ni temblar por lo que podría ser. Es mirar el presente con la calma del que lo reconoce como suficiente. Como entero. Como completo en sí mismo. Aquel que logra esto no necesita adornos, ni prisa, ni distracciones, porque encuentra en el momento todo lo que necesita. Encuentra claridad, encuentra propósito, encuentra espacio interior. Habitar el presente no significa ignorar lo demás. Significa no depender de ello para estar en paz. El sabio actúa con diligencia ahora, para no tener que arrepentirse luego. Y actúa con integridad ahora, sin especular con el después. Así, si el mañana llega, lo encuentra preparado. Y si no llega, lo encuentra en paz. El ahora es el único lugar donde puede ejercerse la virtud, donde puede entrenarse la voluntad, donde puede refinarse el carácter. No hay otro sitio. No hay otro tiempo. Epicteto, incluso rodeado de limitaciones externas, se movía con la libertad del que solo necesita el instante. No para hacer grandes cosas, sino para hacerlas con grandeza. No porque las circunstancias fueran ideales, sino porque su atención estaba limpia. Limpia de culpa. Limpia de miedo. Limpia de expectativa. Solo quien está presente puede ver con claridad. Solo quien no se adelanta ni se retiene puede actuar con precisión. Y esa precisión es serenidad. Cuando aprendes a estar aquí, empiezas a ver cómo todo lo que parecía urgente, en realidad puede esperar. Como todo lo que parecía indispensable, en realidad no lo es. Y como tú, en tu centro, puedes respirar sin depender de ningún otro instante. Solo este. Solo este. Lección 8. El desapego activo domina el arte de soltar para controlar más. A menudo se cree que controlar es sujetar, aferrarse con fuerza, mantener cerca lo que uno teme perder. Pero Epicteto lo veía al revés. Quien se aferra, pierde. Quien suelta, permanece. El alma no se fortalece por retener cosas. Se fortalece al elegir lo que deja ir. Y al hacerlo, gana espacio. Gana dirección. Gana poder sobre sí misma. El desapego no es renuncia forzada. Es elección libre. Es saber que cuanto menos necesitas, más tienes. Porque lo que realmente posees no es aquello que puedes perder. Es aquello que puedes sostener con serenidad y también dejar ir, sin fragmentarte. Epicteto insistía: todo lo externo es préstamo. Personas, objetos, situaciones, reconocimiento. Nada de eso te pertenece por completo. Y vivir como si sí te perteneciera es vivir con miedo. Miedo a perder. Miedo a que cambien las cosas. Miedo a que alguien o algo te sea arrebatado. Pero ¿quién comprende la transitoriedad de todo eso? Empieza a practicar el desapego activo. No como una forma de escapar, sino como una forma de permanecer firme en lo único que realmente importa: la virtud, la claridad interior, la paz con uno mismo. El apego, por el contrario, crea tensión, crea ruido, crea dependencia, porque no solo te vincula a lo que amas, también te somete a ello.
Y al someterte, te aleja de tu centro. Soltar no es despreciar. Es reconocer que puedes amar sin poseer, apreciar sin retener, vivir sin anclarte a cada cosa que pasa. Epicteto no te pedía que fueras insensible. Te pedía que fueras lúcido, que supieras cuando algo deja de servir, cuando algo empieza a gobernarte, cuando algo ocupa el lugar que le corresponde solo a tu conciencia. Y cuando lo veas, suéltalo. Suéltalo con calma, sin dramatismo, como se suelta una hoja que ha cumplido su ciclo. Hay una fuerza inmensa en el acto de dejar ir, sin que por dentro todo se derrumbe. Esa es la práctica. Ver tus propios nudos y desatarlos tú mismo, sin esperar a que la vida lo haga por ti. Quien vive apegado a lo externo sufre cada movimiento, cada ausencia, cada cambio. Pero quien ha soltado antes de que le quiten, ya ha ganado. Ha ganado equilibrio, ha ganado perspectiva, ha ganado tiempo para lo esencial. Epicteto invitaba a observar la relación con las cosas. ¿Te pertenecen? ¿O tú les perteneces a ellas? Cada objeto, cada persona, cada hábito. Es una oportunidad de preguntártelo y de decidir con honestidad si quieres seguir atado o prefieres estar presente, porque el apego siempre mira al futuro, al miedo de que no esté, al deseo de que dure. El desapego, en cambio, habita el ahora. Permite que lo que es, sea. Y si cambia, no se rompe. Eso es control. No sobre el mundo, sino sobre tu lugar en él. Y en esa forma de estar hay una ligereza profunda, una alegría que no depende, una confianza sin garantías, porque ya no necesitas que nada dure. Para saber quién eres, ya no esperas que algo te complete. Para sentirte entero, esa es la mayor libertad. No moverse por lo que se puede perder. No decidir desde el miedo. No vivir defendiendo posesiones, sino estar, ser y actuar desde dentro, desde un centro que no se agarra a nada, porque ya está lleno, sereno, claro. Y cuando ese estado llega, no hay nada que añadir, solo mantenerse ahí, respirando, soltando, observando, eligiendo con suavidad qué cargar y qué dejar atrás. Lección 9. La llave oculta del fracaso. Epicteto no temía al fracaso. Lo miraba con la misma serenidad con que miraba la victoria, porque sabía que ambos son apariencias, sombras que se mueven alrededor de lo esencial, pero no lo tocan. Fracasar, para el sabio, no es caer. Es no comprender lo que la caída enseña. Porque en cada error, en cada pérdida, en cada intento que no llega al blanco, hay una llave que no abre puertas externas, sino puertas interiores, puertas que llevan a la lucidez, a la humildad, a la práctica real de la virtud. El fracaso, si se mira con calma, es una forma de despojo. Te quita el orgullo, te quita la ilusión, te quita la idea falsa de control. Y lo que queda es lo que eres en verdad, sin adornos, sin aplausos, sin refugios artificiales. Epicteto repetía que lo importante no es lo que te pasa, sino cómo lo recibes. Y el fracaso, más que ningún otro acontecimiento, es un espejo nítido. Refleja tu actitud,
tu comprensión, tu capacidad de mantenerte íntegro. Cuando todo alrededor parece disolverse, no hay enseñanza más honda que la que llega. Cuando no consigues lo que buscabas. Porque ahí se revela si actuabas por virtud o por resultado. Si tu intención era firme o si dependía del éxito. Muchos caminan con fuerza mientras ganan. Pocos siguen caminando cuando pierden. Y esos pocos son los que realmente avanzan. El fracaso limpia, purifica, descompone lo innecesario y te deja frente a lo esencial. Epicteto no aconsejaba evitarlo. Aconsejaba transformarlo. No resistirse a él, sino invitarlo a mostrar lo que aún falta por comprender. En esa mirada no hay victimismo. Hay responsabilidad. Porque si el error te muestra un límite, puedes fortalecerlo. Si te muestra una debilidad, puedes trabajarla. Si te muestra una dependencia, puedes soltarla. Así, lo que parecía una pérdida se vuelve ganancia. Lo que parecía una caída se vuelve escalón. Lo que parecía una herida se vuelve cicatriz firme. No es automático. No es fácil. Pero es posible. Y es lo que distingue a quien vive según Epicteto. La disposición a crecer desde cualquier terreno. Incluso el más árido. Incluso el más oscuro. Porque el alma que se entrena en la dificultad no necesita suerte. Solo constancia, presencia, discernimiento. El fracaso deja de doler tanto cuando dejas de identificarte con el resultado. Cuando sabes que no eres lo que logras. Eres lo que practicas. Eres lo que eliges en el instante de la caída. Eres la manera en que te recoges y vuelves a empezar. Eso, decía Epicteto, es invencibilidad. No evitar la derrota, sino nunca ser destruido por ella. Porque el alma que ha fracasado muchas veces sin romperse, se vuelve flexible, se vuelve ligera, se vuelve sabia. No necesita probarse nada. No necesita demostrar. Solo seguir actuando con corrección. Aunque nadie mire. Aunque nada salga como esperaba. Y al final, eso basta. Porque quien aprende a fallar bien, aprende a vivir mejor. Más libre. Más firme. Más en paz. Lección 10. El silencio táctico del sabio. El silencio no siempre es ausencia. A veces es presencia elevada. Presencia que ha elegido no responder. No para rendirse, sino para conservar el centro. Epicteto valoraba el silencio como una de las herramientas más sutiles de la sabiduría. No ese silencio pasivo que esconde miedo, sino aquel que brota del discernimiento. Saber cuándo callar es una forma de saber cuándo actuar, porque no todo requiere respuesta. No todo merece explicación. No todo conflicto es campo de batalla. El sabio, según Epicteto, no entra en todas las disputas. No porque no pueda, sino porque no lo necesita. La palabra puede ser arma, pero también puede ser carga. Y hay momentos en los que hablar es desperdiciar energía. Epicteto lo sabía. Cuando alguien te ataca con palabras, espera tu reacción. Quiere que respondas, que te defiendas, que te pongas a su altura. Pero si eliges el silencio, rompes la cadena, te sitúas fuera del juego.
y recuperas el poder que el otro intentaba arrebatarte. Eso no es debilidad. Es maestría. Es entender que a veces el mayor acto de dominio es no moverse, no pronunciarse, no justificarse, porque quien está en paz consigo mismo no necesita ser entendido por todos, ni necesita demostrar nada. El silencio táctico es un acto de enfoque, de preservar lo valioso, de no dispersarse en lo inútil. Cuando alguien lanza una provocación, puedes verla venir. Puedes observar su forma, su tono, su intención, y luego puedes decidir no recibirla, no hacerla tuya, dejarla pasar como una ráfaga de viento que no logra mover tu raíz. Epicteto hablaba también del silencio interior, ese que no solo calla los labios, sino los pensamientos. Callar la respuesta inmediata, callar la necesidad de tener razón, callar el impulso de defenderse, y en ese callar, escuchar lo que realmente ocurre dentro, escuchar lo que te afecta y lo que no te pertenece. Desde ahí, toda respuesta nace desde otro lugar, no desde la reacción, sino desde la claridad. A veces, el silencio es pausa. A veces, es final. A veces, es inicio. Pero siempre, es elección. No es huida. Es presencia plena que ha optado por la quietud. No por falta de palabras, sino por respeto a la armonía interior. Hablar es fácil, pero hablar bien requiere conciencia, y callar cuando conviene requiere dominio. El sabio no calla por miedo, sino por sabiduría. Y cuando decide hablar, cada palabra lleva el peso del silencio que la precedió. Por eso no desperdicia discursos. No se explica innecesariamente. No se justifica ante quien no escucha. No entra en arenas movedizas verbales, porque sabe que todo eso drena energía y contamina la calma. El silencio es su refugio, su estrategia, su forma de responder, cuando la mejor respuesta es no dar ninguna. Hay días en los que callar es el mayor acto de fuerza, y otros en los que guardar silencio es una forma de honrarse a uno mismo. Y con el tiempo, quien practica este arte descubre que la mayoría de las palabras eran prescindibles, que muchos conflictos nunca habrían crecido si el silencio hubiera sido elegido a tiempo, y que, en medio del ruido, el silencio verdadero brilla como una piedra preciosa que no necesita explicación para ser valiosa. Lección 11. La paradoja del control total. Deja de intentar controlar lo externo. El ser humano nace con el impulso de controlar. Controlar el cuerpo, la vida, las palabras ajenas, los resultados, el clima, el afecto, el tiempo, todo. Pero Epicteto, desde su pequeña escuela, desmontaba esa ilusión con una claridad que aún resuena. No puedes controlar lo que ocurre afuera. No puedes controlar lo que hacen los otros, ni el curso de los eventos, ni el juicio público, ni las pérdidas, ni los retrasos, ni el azar. Y cuanto más te esfuerzas en dominar eso, más fricción generas, más frustración acumulas, más te alejas de ti, porque todo lo que sucede fuera de tu elección
Pertenece al mundo, no a ti. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad comienza cuando renuncias a controlar lo externo, no como resignación, sino como elección lúcida, porque en el instante en que sueltas lo que no depende de ti, descubres lo que sí depende: tu juicio, tu actitud, tu elección, tu enfoque, tu acción presente. Ese es tu campo. Lo demás es paisaje. Y el sabio, en lugar de pelear con el paisaje, aprende a caminar con firmeza dentro del sendero que puede elegir. Esa es la paradoja. Solo cuando dejas de intentar controlar lo externo, empiezas a controlar tu interior. Y desde ahí, todo cambia. No porque el mundo se vuelva amable, sino porque ya no te determina. Cuando alguien te critica, no puedes controlar su opinión, pero puedes decidir no hacer la tuya. Cuando algo se retrasa, no puedes acelerar el tiempo, pero puedes practicar la paciencia. Cuando el cuerpo falla, no puedes evitar el dolor, pero puedes elegir no añadir sufrimiento. Ese pequeño espacio donde decides es más valioso que cualquier dominio externo. Epicteto decía que, si intentas gobernar lo que no es tuyo, serás esclavo. Pero si aprendes a gobernarte, nada podrá someterte. Muchos viven como si fueran reyes de lo que no pueden tocar y mendigos de lo que sí pueden dirigir. Pero ¿quién comprende esto? Invierte la balanza. Deja de gritar al viento. Deja de forzar los ríos. Deja de exigir al mundo lo que no puede dar. Y comienza a trabajar sobre sí mismo, con la delicadeza de un artesano, que afina lo que sí está en sus manos. Ahí está el verdadero poder. No en que todo salga como esperas, sino en que tú seas capaz de seguir siendo tú, aunque nada salga como querías. Eso no se enseña con libros. Se practica con atención. Cada vez que sueltas la expectativa, cada vez que eliges responder, en lugar de reaccionar, cada vez que te recoges en lo esencial y dejas que el mundo gire como tenga que girar. En esa práctica silenciosa, la mente se afila, el carácter se asienta y la paz deja de ser una espera para convertirse en una posición. No necesitas más control, solo necesitas menos necesidad de controlar. Y cuando esa necesidad desaparece, aparece una forma más serena de estar, más amplia, más estable. Ya no te alteras por lo que escapa, ni te defines por lo que obtienes. Solo caminas, con atención, con intención, con ligereza. Y esa ligereza, ese desapego lúcido, es el mayor dominio que un ser humano puede alcanzar. Lección 12. El juicio instantáneo. Corta rápido y avanza. Epicteto hablaba con claridad. No hay tiempo que perder en lo que no depende de ti, ni en lo que oscurece el alma, ni en lo que enreda los pensamientos con dudas estériles. Decidir con firmeza, cortar con lo innecesario, avanzar con paso sencillo. Esa es la señal de quien ha afinado el juicio. Porque la mente indecisa no es libre. Es esclava del temor. Es esclava del que dirán. Es esclava del deseo de quedar bien con todos, menos consigo misma. Epicteto no era un filósofo de la especulación. Era un practicante del discernimiento. Sabía que la virtud no se entrena en lo abstracto, sino en la acción precisa, y que esa acción requiere elegir, a veces sin certezas,
pero siempre con dirección. El juicio recto no necesita adornos. Tampoco necesita consenso. Solo necesita lucidez y el coraje de seguirla. Cuando uno duda eternamente, pierde la vida en posibilidades, pierde el foco, pierde la paz. Pero cuando uno ve con claridad y actúa sin dispersión, la mente se aquieta, el cuerpo se alinea, el alma se ordena. No se trata de impulsividad, se trata de reconocer con rapidez lo que es esencial y lo que no lo es, y cortar, sin aspavientos, sin culpa, como quien poda una rama seca, para que el árbol respire mejor. Epicteto enseñaba que cada impresión que llega a la mente debe pasar por el filtro del juicio. ¿Esto es bueno? ¿Esto es útil? ¿Esto depende de mí? Si no lo es, si no lo hace, si no construye, déjalo. Déjalo sin volver la vista atrás. Déjalo como quien suelta un peso que ya no tiene sentido cargar. Y sigue, con calma, con intención, con elegancia interior. Quien corta con lo accesorio, conserva la energía para lo profundo. Quien deja atrás lo que ya no sirve, puede entregar su presencia a lo que sí la merece. A veces, el acto más sabio es un no. Un no a una conversación. Un no a un hábito. Un no a una idea que ya caducó. Y ese no, cuando nace del juicio sereno, abre más puertas que cualquier entusiasmo sin dirección. El sabio, decía Epicteto, no necesita revisar eternamente sus decisiones, porque no las toma desde el capricho, sino desde la alineación con su naturaleza. Y cuando actúa, ya no mira atrás, porque sabe que mirar atrás sin propósito es una forma de distraerse de lo que importa ahora. El juicio rápido no es prisa, es precisión. Es la capacidad de elegir sin apego, de actuar sin teatro, de avanzar sin ataduras. Y ese tipo de acción deja un rastro distinto. No el del que corre, sino el del que camina sabiendo por qué. El mundo moderno admira a quien hace muchas cosas, pero Epicteto admiraba al que elegía pocas, y las hacía con verdad. El juicio es la brújula, el instante en que decides si lo que viene te fortalece o te dispersa. Y cuando lo ves, cuando lo sabes, no necesitas más. Solo basta decir no, o decir sí, y seguir. Porque lo que queda atrás, una vez que ya no es tuyo, ya no es parte de tu camino. Así vive quien practica el juicio instantáneo. Ligero, enfocado, sin necesitar explicarse, sin justificarse, con la conciencia limpia de haber elegido lo que edifica, lo que honra, lo que enraiza. Lección 13. La técnica de cerrar puertas sin mirar atrás. Epicteto lo sabía. Cada vez que dudas en cerrar una puerta, te quedas fuera de ti, te dispersas, te enredas, te partes en dos. Una parte que ya no quiere quedarse y otra que aún no se va. Pero el alma clara no duda eternamente. Observa, reconoce y elige, y una vez que elige, suelta. Cerrar una puerta es un acto interno. No depende del ruido con que se cierre, ni de si otros lo entienden. Depende solo de si tú lo haces de verdad, sin dejar una mano dentro, sin dejar una grieta por donde se escape la atención.
Epicteto enseñaba que lo que ya no construye debe dejarse ir, sin afán de castigo, sin deseo de revancha, solo por orden, solo por virtud, porque cuando mantienes puertas abiertas por miedo, por nostalgia, por costumbre, por inseguridad, pierdes fuerza, y cada vez que miras atrás, te desenfocas. La mente repite, el alma se fatiga, y tú, que podrías avanzar ligero, cargas con lo que ya terminó. El sabio cierra sin ruido, sin drama, con firmeza, no porque desprecie lo vivido, sino porque ha aprendido a honrar el presente. Y para honrarlo, debe estar completo en él. No se trata de olvidar. Se trata de dejar de sostener lo que ya no respira. Se trata de soltar sin resentimiento. De permitir que lo que fue sea solo eso. Pasado. Epicteto no hablaba de desapego superficial. Hablaba de discernimiento profundo. Una relación. Una ambición. Una rutina. Una idea. Un lugar. Un rol. Todo puede ser válido en un momento y convertirse luego en una jaula. Y la jaula más sutil es la que aún abrimos y cerramos cada día, como si no supiéramos que ya no vivimos ahí. Cerrar es libertad, no porque no duela, sino porque después alivia. El alma necesita espacio y no puede expandirse si vive pegada a lo que fue. Por eso, cuando lo sientas, cuando llegue ese punto claro, no postergues. Cierre, no a medias, no con condiciones. Cierra por dentro, sin necesidad de portazos, sin necesidad de explicaciones. Y luego, sigue, con paso sereno, con la conciencia tranquila, con la espalda libre, porque cada puerta que cierras bien es una promesa de claridad, un voto de presencia, una afirmación silenciosa de que sabes lo que importa y lo que ya no. Epicteto no escribía para que te quedaras pensando, escribía para que actuaras. Y a veces, actuar significa cerrar, para dejar entrar lo nuevo, lo más justo, lo más tuyo. Y cuando lo haces, cuando por fin no miras atrás, descubres que la puerta no era una pérdida, era un umbral. Lección 14. El navegante estoico acepta el viento, domina el timón. Epicteto comparaba la vida con una travesía, un barco que navega en mar abierto, entre corrientes, vientos y oleajes, que el navegante no elige, y sin embargo no se detiene, porque aunque no pueda controlar la dirección del viento, sí puede ajustar las velas, sí puede sujetar el timón, sí puede decidir cómo se enfrenta a cada tempestad. Ese es el principio del estoico. Aceptar lo que viene del mundo, pero no rendirse a ello. Responder con destreza, no con sumisión. Saber que no puedes cambiar el curso del mar, pero sí tu manera de avanzar en él. Muchos viven en lucha constante con las condiciones externas. Se enfadan con el viento, culpan a la corriente, rechazan el oleaje. Pero el sabio observa. No busca alterar la naturaleza. Busca comprenderla y actuar en consecuencia. Epicteto enseñaba que todo lo que no depende de ti es como el viento en alta mar. Ni lo eliges, ni puedes detenerlo. El tiempo, el cuerpo, la fortuna,
la opinión ajena, los acontecimientos políticos, las pérdidas inevitables. Todo eso está fuera de tu gobierno. Pero dentro de ti hay un timón, un punto de decisión, una fuerza interior que no se doblega, si no se entrega, una dirección que puedes mantener, aunque todo a tu alrededor cambie. Esa es la esencia del navegante estoico: discernir entre lo que le pertenece y lo que no, y dedicar su energía únicamente a lo primero. Si el mar se agita, no culpa al mar, afirma el timón, reajusta su ruta y sigue. Si el viento cambia, no protesta, aprovecha ese cambio para adaptarse, no desde la debilidad, sino desde la inteligencia, porque el control total no está en dominar el exterior, sino en dominar la respuesta, la actitud, la intención, la perseverancia. Epicteto insistía: no eres libre por hacer lo que quieres. Eres libre cuando puedes mantenerte firme en lo que eliges, sin importar lo que venga de fuera, como un piloto que no se distrae por el ruido de la tormenta, sino que mantiene el rumbo, sin pánico, sin euforia, solo presencia, solo constancia. Eso no significa resignación, significa dirección. Aceptar el viento no es rendirse, es entender su naturaleza, es reconocer que no está en tu mano cambiarlo, pero sí está en tu mano decidir cómo navegar con él. Y cuanto más claro tienes tu timón, menos te afectan los giros del mundo. Puedes perder algo, puedes recibir una noticia inesperada, puedes sentir el oleaje en la piel, pero por dentro sigues eligiendo tu curso. Eso no te convierte en frío, te convierte en estable, te convierte en alguien que no depende de que el mar esté en calma para poder avanzar. Y en esa estabilidad hay serenidad. La serenidad de saber que tu poder no se basa en controlar el exterior, sino en gobernar tu respuesta. Epicteto no prometía una vida sin dificultades. Prometía una vida interior inquebrantable. Siempre que aceptaras esta ley, el viento sopla donde quiere, pero tú decides qué hacer con él. Y cuando el alma comprende esto, se suelta de todo lo que la encadena al azar. Deja de vivir esperando que cambie el clima. Deja de invertir energía en cambiar lo que no depende de ella. Y empieza a fortalecer su propio rumbo. Ese rumbo se basa en la virtud, en la coherencia, en la calma, en el compromiso contigo mismo. Y cada día se reafirma en pequeños gestos. No reaccionar ante la provocación, no rendirse ante la fatiga, no ceder al deseo de control, no perderse en la queja. Todo eso es navegación. Y aunque los demás no vean tu esfuerzo, tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes que estás en el timón. Y sabes que mientras lo mantengas firme, el viento podrá soplar como quiera, pero no te desviará. Así vive quien sigue esta enseñanza, con los pies en la cubierta, los ojos en el horizonte y las manos firmes sobre lo único que importa: la elección presente, el gobierno de sí mismo, el arte silencioso de navegar, sin necesitar que el mar se detenga. Lección 15. El peso invisible de lo innecesario. Epicteto enseñaba que el alma no se doblega solo por las grandes desgracias. Se desgasta por lo que acumula sin necesidad, por el exceso, por lo superfluo, por todo aquello que no hace falta.
pero que uno insiste en retener. Ese peso no se ve. No cruje como una piedra en la espalda. Pero está. Se manifiesta en la agitación constante, en el ruido mental, en la dificultad para tomar decisiones simples, en el miedo a soltar lo que ya no nutre. Y cuanto más llevas encima, menos puedes avanzar. Por eso el sabio aprende a viajar ligero. No porque desprecie lo que el mundo ofrece, sino porque reconoce el precio de cargar más de lo necesario. El alma, decía Epicteto, necesita espacio para respirar, para observar, para actuar desde lo que importa. Y lo innecesario, por definición, ocupa ese espacio sin aportar nada. A veces es un objeto. Otras veces es una idea fija. Una expectativa que no sueltas. Una relación que ya no tiene raíz. Un miedo antiguo. Una culpa heredada. Un deseo que no es tuyo, pero sigues alimentando. Todo eso pesa. Y no lo notas. Hasta que lo dejas ir. Entonces el cuerpo se aligera. La mente se ordena. El paso se vuelve más firme. Epicteto no pedía pobreza. Pedía claridad. No te decía que renunciaras a todo, sino que revisaras qué estás sosteniendo. Solo por hábito, por apego, por miedo. Y al hacerlo, empezarás a distinguir lo que suma y lo que entorpece, lo que fluye y lo que enreda, lo que está vivo y lo que solo ocupa espacio. Así, poco a poco, se afina el criterio y dejas de acumular no solo cosas, también compromisos que no te representan, opiniones prestadas, emociones que no trabajas, porque todo eso, aunque parezca pequeño, te resta. Y el alma que quiere actuar con virtud necesita libertad, necesita margen, necesita poder moverse sin arrastrar un almacén interior. Epicteto insistía: no dependas de lo que puede serte quitado. No edifiques tu serenidad sobre lo transitorio. Y, sobre todo, no confundas tener con ser. Cada vez que sueltas algo innecesario, no pierdes, recuperas. Recuperas energía. Recuperas enfoque. Recuperas contacto contigo. Y en ese contacto, descubres lo esencial. Descubres que la calma no se encuentra añadiendo, sino restando. El camino hacia la paz no es hacia adelante, sino hacia adentro. Y para entrar, debes dejar fuera lo que no eres, lo que ya no encaja, lo que ocupa sin dar. Así vive quien ha entendido esto, con la mochila liviana, con la mente despejada, con la voluntad lista para actuar, sin tener que mover toneladas internas. Antes de cada decisión, la limpieza no es solo exterior, es también emocional, es también mental, es también moral. Y esa limpieza se practica todos los días, cada vez que dices no a lo que no necesitas, cada vez que eliges menos, pero con más presencia, cada vez que respiras, sin acumular más de lo que puedes sostener. Ahí está la verdadera riqueza, no en lo que posees, sino en lo que puedes soltar sin temblar. Y cuando lo haces, cuando por fin dejas ir ese peso invisible, no hay pérdida, hay espacio. Y en ese espacio, nace una ligereza que no sabías que era posible. La ligereza de estar contigo, sin artificios,
La ligereza de no deberte nada. La ligereza de caminar el mundo, sin que el mundo te arrastre. Conclusión final: habitar el mundo como un estoico. Quien ha caminado estas 15 lecciones junto a Epicteto, ha comenzado un viaje interior. Un viaje sin mapas, sin promesas de éxito, sin necesidad de llegar a ningún lugar, porque todo ocurre dentro. Epicteto no ofrecía fórmulas rápidas, ni fórmulas agradables. Ofrecía libertad. Y la libertad, como él la entendía, nace cuando aprendes a gobernarte, sin necesitar dominar nada más. Cada lección ha sido un recordatorio, una invitación a mirar distinto, a detenerte antes de responder, a soltar lo que no puedes retener, a elegir lo que sí depende de ti y cultivar con calma esa pequeña parcela donde nace tu fuerza verdadera, el espectador consciente, el desapego activo, el dominio del presente, la alquimia del conflicto, el silencio como elección, la renuncia lúcida, el juicio sin demora, la ligereza de lo esencial. Todo ello no es un conjunto de ideas sueltas, sino un tejido, una forma de estar, una práctica, una forma de vivir. Aunque el mundo no cambie, Epicteto vivió sin riquezas, sin poder, sin reconocimiento, pero fue más libre que muchos que hoy llevan coronas. Y esa libertad no era una conquista exterior, sino un estado interior que él defendía, con cada pensamiento, con cada decisión, con cada palabra que elegía no decir. Quien lo sigue hoy, quien lo escucha con atención, puede empezar a afinar esa misma libertad, no en los grandes gestos, sino en lo cotidiano, al callar, al esperar, al cerrar una puerta, al apuntar con firmeza sin obsesionarse con el blanco, al no necesitar tener razón, al dejar de cargar lo innecesario. Así se entrena el alma. Así se vuelve uno más suave, más firme, más consciente, no para elevarse por encima de los demás, sino para volver, en silencio, al lugar donde todo comienza, el dominio de uno mismo. Y si esta serie te ha acompañado en ese regreso, si alguna palabra ha resonado contigo, si alguna idea ha abierto una grieta, donde entra ahora la luz de la calma, suscríbete, dale like, no como un gesto impulsivo, sino como forma de continuar este camino juntos, como una manera de recordar que hay otros, que también eligen la quietud, en medio del ruido. Y si alguna noche estas palabras te ayudaron a dormir en paz, esa también fue una forma de despertar.